Bueno, les doy la bienvenida entonces oficialmente a los que están acá, a los que después vean este, este trabajo que vamos a hacer hoy. Como siempre vamos a empezar con la meditación y hoy la voy a orientar un poquito más al trabajo que vamos a hacer hoy, la guía, que es relacionarlo un poco con lo que es la salud, la enfermedad, el trauma, ¿no? ¿Qué relación podemos encontrar acá en este trabajo que estamos haciendo? Y quería empezar leyéndoles una frase muy, muy cortita que justo encontré buscando material sobre el perdón de un autor que es un autor así cristiano, que escribió muchísimos libros relacionados con muchísimas cosas y tiene uno sobre el perdón. Y la frase me pareció maravillosa. Dice así: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú, para llevárselo. Entonces, vamos a, como siempre, buscar una posición cómoda, la que necesiten hoy. Sí, acá es importante como reconocerse. No todos los días es lo mismo. Cuando estamos en un retiro esto se hace como muy obvio, no podemos estar todo el tiempo repitiendo lo mismo, entonces cambian de posiciones, buscan alternativas, a veces basadas en la versión, pero también a veces basadas en que tenemos distintas necesidades. Entonces, me ubico un poco en qué siento hoy, cómo siento mi cuerpo. Y me puedo dar la oportunidad de cambiar mi esquema de cómo me siento todos los días para meditar. Puedo dejar que el cuerpo me guíe un poquito, a veces en un pequeño y imperceptible desde afuera cambio. A veces necesito, no sé, irme a meditar en una pared o acostarme en el piso o en una cama o en un sillón o irme a caminar, a meditar caminando. Reconociendo esto, tratando de abrirme a esa posibilidad, también dándome cuenta que si estoy bien así y buenísimo. Vamos a relajar el cuerpo. Podemos recorrerlo parte por parte, sintiendo la cabeza, tratando de relajar la cabeza, el cráneo propiamente, la fascia craneal. Y si podemos, las meninges, dejando el cerebro suelto dentro del cráneo. Aflojar en la frente, aflojar en los ojos, aflojar la mandíbula. Observen la posición de la lengua, es muy interesante ver dónde va y qué pasa en el cuerpo con esa posición. Suelto en el cuello, en la nuca, en los hombros, por delante de los hombros, por arriba, por detrás. Aflojen los brazos, los antebrazos, las manos, los dedos. Aflojen el pecho, aflojen la espalda, aflojen la cintura, el abdomen, los glúteos, toda la pelvis, las ingles, los muslos.
las rodillas, las piernas, los tobillos, los pies, los dedos de los pies. Vamos a ir con la atención unos momentos a la respiración, simplemente sintiendo cómo el cuerpo respira, que estamos un poco más relajados, qué cambio podemos percibir en la respiración. Por ahí ya aparece un poquito más lenta. Vamos a probar a hacerla por unos momentos un poquito más lenta todavía, simplemente para oxigenar más los tejidos y sentir todavía más comodidad. Lo ideal sería poder hacer 5 tiempos para inspirar, 5 tiempos para expirar. Pero a veces lo ideal es enemigo de lo posible. Entonces lo que importa es estar cómodos. Vamos a hacer 3 3 4 4 5 5. No importa cómo. No me ahogo, no me presiono. Me relajo cuando inspiro y me relajo cuando expiro. Y necesito y lo siento. Puedo bostezar. Puedo soltar el aire por la boca suavemente. Y aprovecho para relajar la mandíbula. Sientan todo el bienestar que en pocos minutos aparece. Nótenlo en el cuerpo, en la mente. Y traigan una sonrisa que sea una expresión de ese bienestar. Una sonrisa en el rostro, una sonrisa en los ojos, una sonrisa en la garganta, una sonrisa en el pecho, en la panza. Sonrío con todo el cuerpo, sonrío en la mente y disfruto. Y algo muy importante en regocijarse en las sensaciones placenteras, en las sensaciones de bienestar. Y de este bienestar vamos a traer al centro del pecho el sentimiento de amor y benevolencia, con una imagen de un momento de nuestra vida en el que fuimos muy felices. Puede estar relacionado con una persona, con un lugar, con un hecho en particular. Puede ser una imagen inclusive inventada, algo que pensemos que nos haga sentir bien. Por ejemplo, pensar en un cachorrito, en un bebé, en una flor. Lo que les sirva está bien, pero una vez que sienten el sentimiento en el pecho, por más suave que sea la sensación, voy a abandonar esa imagen y me voy a quedar sintiendo lo que siento en el cuerpo y en la mente. Prestando la atención, simplemente cultivamos y nutrimos el sentimiento.
Y nos vamos a decir cuando tengamos ganas algún deseo, varios deseos que surjan de nuestro propio corazón. Que mi cuerpo esté sano y fuerte. Que mi mente esté calma y clara. Que mi corazón esté rebosante de amor y benevolencia. Y observo cómo el sentimiento está cambiando. Simplemente noto el cambio, como sea ese cambio. No controlo ese cambio, simplemente lo siento. Estoy presente en la experiencia. El sentimiento trae una sonrisa y la sonrisa nutre el sentimiento. Y nos distraemos, hacemos las 6 R's, reconocemos la distracción, la dejamos ir, nos relajamos, sonreímos, volvemos al sentimiento, nos volvemos a quedar en el sentimiento todo el tiempo que sea posible. Y sintiendo el sentimiento, vamos a colocar en el corazón la intención de perdonarnos, de perdonar. Y desde esa intención amorosa, vamos a decir internamente la frase que cada uno use. En mi caso, me perdono por no entender. Y si aparecen resistencias, tensiones, pensamientos, emociones, lo que sea, me relajo, sonrío y vuelvo al sentimiento. Simplemente lo perdono. Simplemente me perdono. Perdono cada pensamiento, perdono cada emoción, perdono cada sensación de tensión en el cuerpo, perdono cada recuerdo fugaz, y perdono todo. Mantengo la sonrisa y la relajación en el cuerpo. Cuando estoy listo,
Si estoy trabajando con una persona, voy a dirigir el perdón hacia esa persona, otra vez colocando mi intención en el corazón. Te perdono por no entender. Y simplemente observo, me relajo en todo lo que aparece, le sonrío a todo lo que aparece, le irradio amor y benevolencia a todo lo que aparece. A veces parece más fácil perdonarme a mí mismo, a veces parece más fácil perdonar al otro. No importa, simplemente continuamos. Si aparecen tensiones en el cuerpo, sean amables, no traten de empujarlas. Simplemente me relajo, le sonrío a lo que esté apareciendo en el cuerpo y vuelvo al sentimiento, mi radio. Me perdono por no entender, me perdono realmente, haciendo que la intención de perdón brille en el corazón. Aparece alguna sensación de tensión o vibración en el cuerpo. Simplemente la permitimos, no nos asustamos, no nos cerramos, dejamos que vibre, continuamos suavemente. Te perdono por no entender. Pone la sonrisa, es muy, muy, muy importante mantenerla, sobre todo en la mente. Vivo la paciencia, no me apuro.
No trato de que eso que no me gusta se vaya. Simplemente lo acepto. Simplemente lo dejo ir. No necesito hacer fuerza contra nada, resistir contra nada. Solo abrirme. Te perdono por no entender. Al cultivar pacientemente esta intención de perdonar, en algún momento empezamos a sentir que empieza a brillar en nuestros corazones. Para algunos se manifiesta mágicamente como de la nada, pero en realidad no es así, sino que estuvieron cultivándola con mucha paciencia, meditación tras meditación. Me perdono, realmente me perdono. Te aparecen lágrimas, si necesito bostezar, si viene alguna manifestación que traiga alivio y aparezca en el cuerpo, simplemente la dejo expresar. No lo necesito ni actuar el llanto, ni recargarme sobre ningún movimiento o expresión. Simplemente cuando sucede, sucede. Perdono, entender. Y observo qué viene de esa intención, de esa forma de decirlo, de esa dirección que le damos a las palabras y al pensamiento.
perdono, realmente me perdono, perdono completamente. Voy a volver suavemente al sentimiento, a quedarme irradiándome unos momentos. Cada uno reconocer qué tiempo necesitan, según cómo fue el proceso, para sentirse realmente bien. Van suavemente la meditación con 30 segundos de alcance. Pero a veces la meditación se complica un poquito, entonces dense todo el tiempo acá que necesiten para sentir que salen con el corazón abierto, con la mente brillante, con el cuerpo relajado. Una vez que noten nuevamente todo ese bienestar, sientan el cuerpo, recórranlo una o varias veces, sé cómo lo sienten, qué sienten, observen la respiración, noten si hay algo que el cuerpo necesita manifestar, a veces es una exhalación, a veces un bostezo. A veces necesitamos un toque, tocarnos la cara, un brazo, la panza, el pecho, una rodilla, lo que sea, háganlo. A veces necesitamos mover algún lugar, permitir un movimiento específico. Sean cuidadosos con esto, no lo tomen a la ligera, es muy importante darse este espacio. Y luego abran los ojos, dejen que la mirada los oriente, que los conecte. Noten los sonidos, noten el toque de la ropa, del aire, del almohadón en la silla que lo sostiene. Mientras van saliendo despacito, entonces vuelvo a contar para los que lo vean después, que este próximo sábado vamos a comenzar el primer retiro sobre la meditación del perdón. Es un retiro online eh, de sábado a sábado. Y la propuesta es más que nada no necesariamente meditar muchísimas horas en el día, sino poder hacer unas cuantas prácticas, incluida por supuesto y principalmente la meditación, pero no como única práctica, que tienen que ver con el perdón y que tienen que ver con traer el perdón a la vida diaria, poder vivenciarlo de muchas maneras. Dicho esto, voy con lo que hoy quería un poco trabajar, pero antes de eso quería contar un poco mi experiencia en relación a esto que vamos a hablar, em, porque tengo un montón con este tema. Número uno, en relación al trauma. eh,
me pasó algo muy eh, frecuente, realmente. No soy un caso raro ni excepcional para nada en esta cuestión, pero sí esto se puede manifestar de muchas maneras distintas y a mí se me dio de esta que voy a contar. En el último retiro que hice, eh, no estaba haciendo la meditación del perdón, sino la de los Brahma Viharas que conocen. Medité el primer día, todo bien. Medité el segundo día y a la noche me desperté de noche, cosa que no me suele ocurrir, duermo mucho en los retiros. O sea, no mucho tiempo, pero profundo, seguido, sin despertarme en general. Pero me desperté porque me temblaba todo el cuerpo, especialmente algunas zonas. Eh, y bueno, dije, oh, no sé qué está pasando, pero lo que hice, porque no es la primera vez que me pasa este tipo de cosas, fue dejar que ese temblor se manifestara. Quiero explicar como muy claramente que el temblor del que estamos hablando es una vibración muy, muy suave, ¿sí? Que se puede manifestar en una o muchas zonas del cuerpo. Es prácticamente imperceptible, o sea, uno mira la mano y casi ni ve que se mueve, pero siente el movimiento, ¿sí? Y una persona que está entrenada para ver esto puede ver la vibración, pero una persona que no está entrenada para ver esto no la ve, no ve nada, ¿sí? Entonces no estoy hablando de que uno está así. Quiero que quede claro, porque esto no es. Si están así, está pasando otra cosa y hay que ir a hacerse ver. Esto no es lo que estamos hablando. Estoy hablando de algo muy, muy suave. Le llamo temblor a, a- porque no encuentro otra palabra para definirlo, ¿sí? Pero es una vibración muy, muy suave y sutil. Entonces sentí esto durante 1 hora y media y esas sensaciones fueron acrecentándose, combinadas con otras, por ejemplo, que me empezaron a arder mucho las manos en un momento, como tuviera fuego en las manos, cosas por el estilo. Bueno, a todo esto sentí esto que les digo, sensaciones de movimiento. En un momento me tuve que parar, en un momento tuve que caminar, en un momento tuve que moverme bastante rápido porque sentía como esa necesidad en el cuerpo. Y después, bueno, que pasó todo eso, me dormí como si no hubiera pasado y me desperté al otro día. Cuando me desperté al otro día, lo llamé a Federico y le expliqué que había pasado esto y empezamos a tirar entre los dos. Puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser aquello, no sé qué. Sacamos ninguna conclusión y yo dije, bueno, nada, a seguir sentando. La siguiente meditación, una meditación bastante larga, porque ya estaba sentando bastante largo y pónganle que había pasado 1 hora y media, algo así, y me aparece en la meditación la, el contenido de esta descarga, que ahí digo, ok, esto fue una descarga del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque me acuerdo del evento, que es algo de la infancia que me pasó, me lo acuerdo en ese momento re nítido, una cosa muy olvidada, era chica, y todas las sensaciones que había sentido la noche anterior estaban relacionadas con esas sensaciones que había tenido en esa circunstancia que evidentemente fue un poco violenta y traumática para mí. Y lo que pasó a continuación fue muy gracioso, es que inmediatamente que me vino ese recuerdo, fue como automático que en mi mente empecé a hacer la meditación del perdón. Ni lo pensé, simplemente empecé a perdonar el suceso, empecé a perdonar a todas las personas involucradas, me perdoné a mí misma, perdoné a toda mi familia, a toda la familia, era con otra niña, a toda la familia de esta niña, a todo el mundo.
Y fue una experiencia re linda, porque como había descargado antes, pude perdonarlo muy rápido y además, bueno, como venía meditando en muchas condiciones, quiero decir, ¿no? Para que suceda eso. Eh, Sentí un alivio, pero muy, 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 muy grande, ¿sí? Y esto lo quiero traer porque a veces pasan estas cosas. Salen barcos hundidos, cosas de cuando éramos pequeños, un montón de situaciones. Como digo, no es poco frecuente que suceda, pasa haciendo esta meditación u otra meditación como era en ese caso, ¿sí? Entonces puede pasar. Y también puede pasar que le surja esto, que este trabajo que están haciendo con el perdón, de repente se den cuenta en una situación en concreto que de repente surge solo con una fuerza, ya está entrenado, ya lo entendieron y les va a servir para soltar un montón de cosas. Em, Ahí termino mi aporte individual y quiero ir con esto, ¿no? Con la relación con la enfermedad. Lo primero que quiero decir con respecto a la enfermedad, que nosotros en el trabajo que estamos haciendo, lo que hacemos con la enfermedad es reconocerla como una parte de la vida, ¿no? De hecho, esas son las 5 recolecciones. Yo estoy sujeto a la enfermedad, no estoy libre de la enfermedad. Eso es lo que decimos a la mañana en todos los retiros. Entonces, hay que entender como muy, muy, muy firmemente que por más que hagamos los trabajos que hagamos y nos liberemos de un montón de sufrimiento, etcétera, etcétera, la enfermedad está en el ADN de este cuerpo y no se va a ir a ningún lado, ¿sí? Va a existir, leve, suave, fuerte, grave, no sé, cada uno le tocará la que le toque, pero no hay forma de evadir la cuestión. Ahora, enfermarse no es necesariamente sufrir, este es el punto. Podemos enfermarnos y sufrir, y podemos enfermarnos y no sufrir. Simplemente estar enfermos en una condición determinada en cierto momento, ¿sí? Que por ahí dura 5 días, 2 días, 3 horas, o 6 meses, o 2 años, no sé, lo que dure. Entonces, esto lo quiero dejar en claro porque cuando se toma cualquier herramienta y se la figura como herramienta de sanación o todas estas cosas, empezamos a fantasear que de alguna manera nos vamos a liberar de la enfermedad y de la muerte. Y eso no es posible. Y si no partimos de ahí, la fantasía después nos termina hundiendo en un sufrimiento más grande, porque estamos queriendo un imposible. Y hay una parte de la realidad que no estamos aceptando. ¿Sí? Esta es una primera cosa fundamental en esto. Otra cuestión. Hay muchos estudios y muchas experiencias sobre la meditación del perdón en relación a enfermedades tan difíciles y tan graves como el cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es otro asunto como muy delicado. ¿Por qué? Ninguna enfermedad se desarrolla por una condición. Tiene muchas condiciones. Y en cada persona esas condiciones varían, aunque encontremos puntos en común. ¿Sí? Puede ser que muchas personas que padezcan ciertas enfermedades tengan mucho rencor y resentimiento. Sí, es posible.
Ahora, yo también les digo, es posible que el 99% de la población tenga mucho rencor y resentimiento y algunos tengan cáncer, qué sé yo. Entonces, todo esto es algo a observar, a darnos cuenta qué es lo que estamos buscando con esto y otra vez no fantasear de que la meditación o no sé qué cosa es la panacea que nos va a liberar de la enfermedad. El camino del Buda es para liberarse del sufrimiento, no de la enfermedad. Son dos cosas distintas. Cuando asimilamos una con la otra, ahí hacemos lío. Empieza a no entenderse el trabajo. Y ahora, dicho esto, muchas personas están muy enfermas, se alivian un montón con esta meditación, pero mucho, pero muchísimo. Y vale la pena, pero completamente recomendarlo y hacerlo. Obviamente siempre la persona tiene que tener la disposición, las ganas, sentir la afinidad, si no, no va a funcionar. ¿Se entiende lo que digo? Es re importante eso. Eh, ¿Por qué funciona la meditación del perdón en relación a esto? Porque la ira, las emociones negativas, los pensamientos rumiantes, ¿no? Obsesivos, y hay un montón de comportamientos que surgen justamente de estas dos cosas, que son comportamientos muy insanos que se desarrollan a partir de eso, ¿sí? Llamamos muchas veces conducta, la conducta de la persona. Todo eso produce un estrés enorme, gigante, y por supuesto que todos sabemos, porque lo hemos vivido, que cuando estamos estresados empieza a fallar todo el cuerpo, el sistema inmunológico se resiente y estamos abiertos estamos poniendo los ladrillos, las condiciones para que cualquier enfermedad que esté un poquito seteada en nuestros genes aparezca. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros trabajamos en sentido contrario y reconocemos estas emociones negativas y las podemos dejar ir, y soltamos la ira, y soltamos el rencor, y soltamos el resentimiento, y cultivamos un corazón amoroso, pasa exactamente lo contrario. Empiezo a tener un ritmo cardíaco más tranquilo, empiezo a tener la presión un poquito más baja, entonces todos los signos de estrés van desapareciendo, el tono muscular se regula, ¿sí? Y el sistema inmunológico empieza a funcionar un poco mejor. Es así de simple, no hay más que eso probado, ¿sí? Eso es lo que en general les estoy como haciendo re fácil lo que dicen todos los estudios, ¿sí? Ahora voy a lo que dice el Buda, que es un poquito más interesante. Y les voy a leer una partecita justamente del Ula Kama Vivanga Sutta, que es el Majjhima Nikaya 135. Pueden buscar la charla de ese sutta que está completo, eh, y donde justamente habla del karma, del kama. El Buda va relacionando distintas condiciones, distintas acciones relacionadas con los preceptos que pueden, digamos, florecer en una vida con determinadas condiciones. Dice así: además, estudiante, existen hombres y mujeres que hacen daño a los seres vivos con sus propias manos, con sopengos, varas o puñales. Para realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas,
por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparecen en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la perdición y hasta el infierno. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte, ellos no reaparecen en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la perdición o el infierno, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quiera que renacen, su vida es enfermiza. De modo que este es el camino estudiante que lleva una vida enfermiza, hacer daño a los seres vivos, con sus propias manos, con sopencos, varas y puñales. Entonces acá es como muy interesante, ¿sí? Que lo que está diciendo el Buda, que el fundamento de la enfermedad, ¿sí? Que quiero otra vez explicarlo de nuevo para que quede claro. Esto no quiere decir que todas las personas que están enfermas son crueles o tuvieron un montón de acciones crueles en su vida pasada y no sé qué, ¿sí? No es la única condición para la enfermedad. Está hablando de una condición. Esta puede ser una condición. Es la condición más frecuente, ¿sí? Pero hay enfermedades que no aparecen en relación a la crueldad. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Sobre todo si es algo que nos pasa a nosotros. Bueno, no es necesario que se acuerden de su vida pasada. Lo único que se tienen que dar cuenta es que en esta vida están alimentando pensamientos y emociones relacionadas con la crueldad continuamente, ¿sí? Hay muchas personas, sobre todo se ve mucho en las enfermedades que son más crónicas, que cuando trabajas con estas personas, ves que continuamente están teniendo pensamientos de crueldad. En muchos casos, con ellas mismas. Es un maltrato continuo hacia ellas mismas, muy, muy cruel. Y eso termina claramente en enfermedad. Esta es la relación que está haciendo el Buda, ¿sí? Ahora, si nosotros no sé, nos contagiamos una gripe en el invierno, esto no tiene la misma condición. ¿Se entiende? Quiero diferenciar una cosa de la otra porque no es lo mismo, ¿sí? Y hay otro sutta en el que el Buda aclara esto, que no todas las enfermedades están relacionadas con el karma, ¿sí? Hay un montón de enfermedades que pueden no estar relacionadas con el karma, y unas y otras que sí, ¿sí? En este caso, esta es la condición. Entonces, volviendo a esto, la crueldad es un tema que suele aparecer muy fuerte en la meditación del perdón. Por ahí no hay principio, porque todavía necesitamos como sacar un montón de cosas del medio antes de llegar hasta ahí. Pero en algún momento empieza a aparecer este tema muy fuerte que nos damos cuenta cuánto nos maltratamos a nosotros mismos y cuántas cosas hirientes hemos pensado en relación a los demás, cuántos deseos negativos, insanos hemos tenido un montón de veces, ¿sí? Y la peor parte de esto es que muchos de estos pasan como velados en la conciencia, porque nosotros los justificamos muy fuertemente. Creemos que tenemos razón en desearle a tal persona que le vaya mal o lo que sea, qué sé yo, porque, porque es mala, o no sé, o porque nos hizo algo que no nos gustó, o porque nos hizo daño, entonces tenemos derecho a desearle lo peor, eh, aumentado por 1.000.000, ¿sí? Y esta es la parte donde hablamos de la venganza, muchas veces ya. Y es como, no, si yo no me quiero vengar, está bien, está diciendo que se muera rápido.
Bueno, pero no solamente lo pienso. Ok, de eso estoy hablando. ¿Sí? Cada vez que pensamos eso, nos hacemos daño a nosotros mismos. Un montón de daño. ¿Sí? Y esto socialmente pasa desapercibido y de hecho desde muchos lugares, no de todos, ¿no? Pero muchos lugares de la medicina, la psiquiatría, la psicología, es como que se le ha dado como rosca a esto, en el sentido, bueno, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera adentro de uno porque no somos dueños de nuestra interioridad y si queremos estar despotricando todo el día como locos, ¿no? Es nuestro derecho, y no sé qué, también es nuestro derecho a sufrir, claramente, ¿sí? Cada uno tiene todo su derecho a sufrir. Porque esto es lo que pasa con estos pensamientos. Nos hacen mucho daño y lamentablemente nos llegamos a dar cuenta nada más cuando dejamos de tenerlos. Y ahí decimos, ¿no? Por ejemplo, en un retiro. 10 días de amor y benevolencia, compasión, alegría empática, ecuanimidad, y de repente estamos unas cuantas horas, a veces todo un día sin estos pensamientos y decimos, ay, no puedo creer cómo me siento, estoy flotando. ¿Qué pasó? Es súper dañino. Esa es la realidad. Eh, y acá el otro tema que viene a todo esto es hacerlo, o sea, agarrar un cuchillo y clavárselo al otro, eso es ser cruel, pero pensarlo, pensar que le vaya mal y qué sé yo, no, simplemente yo estoy pensando y no tiene nada que ver con nada. Eso no es ser cruel. Y bueno, esto es como mucho más profundo de ver, pero lo que dice el Buda en varios suttas es que pensarlo es claramente el precursor de agarrar el cuchillo o decir una barbaridad. Antes de una acción verbal o una acción física, uno primero lo pensó y no una vez, muchas, lo alimentaste. Uno no llega a agarrar un cuchillo y no llega a decir un insulto sin una mente. La mente es precursora de todos los estados mentales, de todas las acciones. Por eso es grave, por eso es más importante prestar atención ahí. Pero nos han educado al revés, o sea, no importa si vos pensás todo esto, vos no mentís y sos buena persona, pero te mentís a vos mismo, eso no importa. Es para reflexionarlo, ¿no? Sobre todo para trabajarlo muy profundamente. Entonces, en relación al tema del trauma, otra cuestión en la que hay varios estudios es que, digamos, estos mismos signos de estrés de los que estábamos hablando, un poquito más exacerbados, ¿no? Constituyen el síndrome de estrés postraumático, ¿sí? El estrés postraumático es lo que siente una persona cuando hubo un evento traumático que justamente generó ese trauma. Para que haya trauma, lo que tenemos que entender es que no solo tiene que pasar un evento en particular, que a veces para otra persona que no lo vivió puede ser una pavada, ¿no? Dice, pero por eso te sentiste así. Cada uno lo vive como lo vive, ¿sí? Sobre todo los niños muchas veces pueden sentirse muy sobrepasados por cosas que como adultos no evaluamos como agobiantes.
¿sí? Y para un niño pueden ser terribles. Entonces, no importa cuán grave o no es el evento, lo que importa es cómo lo vive la persona que lo está viviendo, sea como sea. Y hay personas que viven eventos muy violentos y muy graves desde nuestro punto de vista y no se trauman. Entonces, tiene que ver el sistema nervioso de esa persona, cómo fue. Y hay una cuestión muy importante que es la contención después del hecho. Eso es como que solidifica muy fuertemente. Si hay contención, rápidamente quizás se puede descargar, sobre todo los niños, pero si no hay esa contención, esto se, se va quedando como recargado en el sistema nervioso, que sería entonces un trauma. Cuando tenemos cualquier suceso, como digo, puede ser algo muy sencillo, una caída o algo que pasó pero no queríamos que pasara. No sé, por ejemplo, digo una cosa bien clara de los niños. Por ejemplo, los llevan a natación y no quiere ir a natación. Entonces el padre, como piensa que es algo bueno para este niño, lo lleva a natación una y otra vez. Y para este niño, ir a natación no es algo que su sistema nervioso tolere bien, entonces lo está viviendo una y otra vez como un evento traumático. Y se pone cada vez más... Y bueno, de repente aparecen ataques de pánico o no sé qué, y no sabemos qué tienen que ver con ir a natación. ¿Sí? Que no es natación o nadar el problema, ¿sí? Es como lo vive este niño en particular. ¿Se entiende? Para ponerles un ejemplo muy eh, simple, ¿sí? O no quería ir al cumpleaños de fulanito y lo llevaron igual, ¿sí? Esto no quiere decir que después nos tengamos que poner como locos a hacer todo lo que dicen los chicos, porque se van a traumar. Otra vez, lo quiero aclarar, no es eso lo que estoy diciendo. Es un poco más complicado, hay que observar y darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ante un evento, el que sea, tengo un accidente de auto, me quieren robar, pasan un montón de cosas, o como esto, cosas muy simples, me caí en la calle porque había una piedra o lo que sea, tengo dos posibilidades en el sistema nervioso como muy claras, huir o luchar, ¿sí? Contra un auto que, que viene a toda velocidad por la calle, luchar es como medio tonto. Va a ser seguramente la respuesta correr. Ahora, si por alguna razón no hay tiempo y el sistema nervioso evalúa que no puede ni huir ni luchar en algunas circunstancias, tiene una tercera posibilidad, que es la inmovilización. ¿Sí? Entonces, se queda congelado. Esto puede ser inmovilización física de sentir que el cuerpo no se puede mover, pero así como si estuvieras anestesiado, ¿sí? Y está totalmente duro en la situación que sea, o a veces no es tan así, no te quedaste duro del todo, pero empieza a haber una serie de factores que son ligados a esa inmovilización interna, ¿sí? Es un tema complejo, no lo voy a desarrollar todos para simplemente entender de qué estamos hablando. Lo que importa acá es que si hubo esa respuesta de inmovilización, la mayoría de los mamíferos tienen estas tres posibilidades en su sistema nervioso. Un ciervito, por ejemplo, que lo ataca un tigre y no puede ni huir, luchar, como digo, contra el tigre es una respuesta que un ciervo no va a procesar. Puede ser que se caiga así como muerto,
y una vez que el tigre pierda interés, se despierte de esa inmovilización y ahí sí, salga corriendo. En esa carrera que hace de salir corriendo, ya hay una parte de la tensión que va a descargar. Maru, se está cortando la señal. Sí. Si algo no entienden, díganme que lo repito. ¿Sí? Los últimos 10 segundos, 15. Yo estaba diciendo que si el ciervito corre, ahí ya va a descargar una parte, pero no todo en general, y en general van a ir a un lugar seguro, cualquier animal, buscar un lugar en el bosque reparado o lo que sea, una cueva o lo que sea según el animal, y va a temblar, ¿sí? Muchas veces en ese temblor se frotan contra un árbol, contra la tierra, hacen movimientos, todo esto que les dije, hacen cosas con el aire, todo eso son signos de descarga que los seres humanos también tenemos la posibilidad de utilizar, ¿sí? Y que se dan naturalmente cuando el sistema nervioso de un ser humano dice, bueno, ya está, están dadas las condiciones para que pueda soltar esta energía que quedó almacenada, pero no se pudo elaborar la respuesta, ¿sí? Otro ejemplo que es re común, nos tienen que operar, nos tienen que hacer una intervención, nos ponen una anestesia, ¿sí? Sea inclusive los dientes, ¿eh? Entonces nos hacen un montón de cosas en la boca o en donde sea, muchas veces son bastante violentas para el cuerpo, ¿sí? Obviamente el doctor tiene la intención de curarnos, de ayudarnos, ¿sí? No tiene nada que ver con eso lo que estoy diciendo, pero digo, te abren, te cortan, te cierran, te ponen puntos, etcétera, 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 ¿sí? Te limpian, qué sé yo, un montón de cosas que puede suceder en una intervención. Te queman con un láser la córnea. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y estás anestesiado. Entonces, la inmovilización en ese caso la sentís por, por la anestesia y por el no poder moverte. Uno en general, si entiende un poco cómo es esto, cuando pasan los efectos de la anestesia, va a haber temblor, ¿sí? Por eso es muy importante, después de las intervenciones, no seguir tomando calmantes y calmantes y calmantes y cosas porque justamente no permiten que el sistema nervioso descargue. ¿Se entiende? Hay un montón de temas en relación a esto. ¿Qué sucede en la meditación específicamente? Nosotros estamos haciendo que el sistema nervioso encuentre, irradiándonos y teniendo pensamientos hermosos y experiencias de mucho alivio y soltando todo lo que soltamos, el sistema nervioso encuentra las condiciones para descargar traumas. Y es lo más natural del mundo. Entonces, en cierto momento sucede, el cuerpo empieza a temblar, y aparece esta descarga. Lo importante que ustedes entiendan es que los tienen que permitir. No asustarse, ¿sí? Dejar que suceda suavemente, no exagerar nada de lo que está pasando, dejarlo que sea como es, no tratar de que sea de otra manera y simplemente vivirlo, permitirlo, respirarlo, estar presentes. Eso es muy importante. No huir de las sensaciones, no huir de lo que está pasando. Cuando a mí me pasó, si yo no compartía la experiencia, yo no sabía que estaba descargando. O sea, Exacto, por eso lo quería traer. no, no, lo que digo es que realmente desconocía, entonces yo quería salir corriendo y no podía. Fue un momento, la verdad que muy fuerte, Igual pero lo de salir corriendo, está bueno que lo estás trayendo, sí, es una parte de la descarga, ¿sí? Entonces, uno siente a veces el temblor y después en algún momento quizás siente que quiere levantarse y correr. sí, Si eso sucediera, si uno se levanta y camina un poco por la habitación, o sea, reproduce esas sensaciones, le da rienda suelta a esas sensaciones en el sistema nervioso que tiene de movimiento,
Por eso decía, es muy importante que se sienten, que se quieren mover. A veces es lo que sentís es, necesito levantar el brazo, hacer esto, ¿sí? ¿Por qué? Después por ahí te das cuenta y por ahí no. Lo que importa no es que se den cuenta, lo que importa es que hagan lo que ustedes sienten en el momento. ¿Sí? Yo hace muchos años hice un Yo trabajo sentía sobre que estaba esto, atrapada sentía que por mis quería mover el compañeros. brazo y hacer Y esto. cuando abrí los ojos vi que estaban todos lejos, que no estábamos rodeados. Una cosa muy, muy loca, ¿no? Por eso no salí corriendo. Claro, pero por eso digo, los movimientos que a veces aparecen son importantes respetarlos, no exagerarlos tampoco, ¿sí? Entonces uno siente, no sé, yo esto en algún momento que quería hacer con el brazo me di cuenta que era porque el tema venía porque me habían pinchado mucho el brazo en un posoperatorio y había sido bastante fuerte porque estuve con muchos días con todo el Se brazo corta, Maru, pintado se y qué corta, sé se corta. yo. Y lo que quería era hacerle así al enfermero, sacarlo del medio, ¿sí? Porque lo que nos pasa a todos es que socialmente esas cosas que queremos hacer en el momento que nos surgen, las reprimimos, ¿no? Ves un tipo que viene con una aguja, te la clava por, no sé, 30 veces ya, todos los días, viene, ya no sabe dónde clavarte la aguja. Uno le quiere pegar con algo, es lo más natural del mundo. No digo que esté bien, ¿sí? Y no digo que sea por ahí el camino. Digo, es lo que uno siente. Lo que hacemos es, como somos buenas personas, pinchamos, ¿no? No reconocemos la ira, no la podemos dejar ir porque no la reconocemos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso queda ahí atrapado. No pudimos a veces decir que no a ciertas cosas. Entonces, todo esto, llegado el momento, es muy importante dejarlo que se manifieste y liberarlo, sacárselo de encima, dejarlo ir, ¿sí? Porque, ¿cuál es el problema de esto? Esto está condicionando de forma subterránea un montón de conductas del momento presente y no nos damos cuenta. Y estamos reaccionando automáticamente a un montón de circunstancias y no podemos salir de esas reacciones porque no liberamos esta energía que sigue cargando el sistema nervioso. ¿Sí? Bien. Em, Después, para los que hagan el retiro, voy a expandirme sobre cuál es, o sea, va a haber un videíto para expandirme sobre cuáles son un montón de herramientas para ayudar en estos procesos que se pueden utilizar eh, en relación a movimiento, respiraciones y muchas otras cosas que se pueden hacer para acompañar el proceso y hacerlo más amable, ¿sí? En general no es un proceso desagradable para nada, ¿no? Pero puede ser, como decía Graciela, que como no nos pasó nunca, algunas sensaciones nos resulten agobiantes, etcétera. Para muchas personas, las sensaciones, No se escuchó lo último, Maru. no, que lo que decía es que puede ser que cuando nos pasa esto por primera vez o si no estamos bien acompañados o no tenemos los recursos suficientes, algunas sensaciones se experimenten como agobiantes, ¿sí? Y va a haber personas que no van a poder transitar una descarga solos. Van a tener que necesitar ayuda terapéutica, porque no, porque es muy intenso, ¿sí? Y eso está bien, si es así, es así. Se necesita ese acompañamiento y alguien que contenga y cree más condiciones de seguridad, ¿sí? Pero cuando esto sucede en la meditación es porque estamos listos y lo podemos contener. No es que no.
Entonces confíen en el proceso, porque la mente en ese sentido no, así como no les trajo ninguna persona que no pudieran perdonar en el momento. Por eso les digo que no hagan listas si ustedes no traigan a las personas, sino que dejen que el proceso las guíe, porque es así mucho más fácil que si tratan de traer y trabajar con una persona que no vino sola, ¿sí? Dejen que venga solo, lo que venga, trabajen con eso. Y me quería detener un momento en el tema de la aplicación del perdón en la vida diaria, ¿sí? Porque es como una cuestión muy importante. Y lo primero que sucede, imaginemos cualquier escenario, ¿no? Me gritó mi jefe, vino mi hijo, me contestó mal, mi pareja viene de mal humor del trabajo, cualquier circunstancia que puede pasar en la vida diaria y uno siente que eso que acaba de pasar no me gusta y enseguida aparece una reacción, ¿sí? Lo primero es reconocer esa reacción. Me estoy enojando, me estoy sintiendo mal, no me gustó lo que me dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin justificar ninguna de estas cosas, simplemente dándose cuenta, esto es ira. Ah, no, pará, sentí miedo. Esto que dijo me dio miedo. Esta forma de acercarse, no sé qué, o lo que sea que esté pasando, ¿sí? Si yo me doy cuenta que apareció una reacción, que para eso este trabajo de una y otra vez reconocer las emociones negativas en la meditación del perdón, después nos ayuda a identificarlas muy rápido en la vida diaria. Nos damos cuenta al toque, mira, otra vez, esta ya sé cuál es. ¿Y dónde la siento? En el cuerpo, ya sé dónde la siento en el cuerpo. Se me apretó acá, se me apretó acá, se me apretó allá, me contracturé acá, me duele la cabeza. ¿Ok? Sientan la contracción. Y cuando sienten la emoción, la contracción, el pensamiento que acaban de tener para justificar todo esto, ¿qué hacen? Se relajan, sonríen. Y bueno, por favor, cuando sonrían, ríanse, porque le tienen que sacar importancia a este asunto. Si no se ríen de ustedes mismos, ya está, ya se engancharon. Relájense, ríanse de lo que pasa, reconozcan cuando hacen eso el alivio que ya están sintiendo. No importa si a los 5 segundos otra vez se volvieron a incendiar y les subió otra vez el humo a las orejas. Vuelven a hacer lo mismo. Y de nuevo. Y acá hay algo muy importante. Si ustedes se pudieran dar cuenta de esto, que a veces se van a dar cuenta y a veces no, y en el caso de que no se den cuenta, reaccionen y digan una barbaridad, por favor, cuando sea que se den cuenta, perdónense. Perdonen a la otra persona, no importa si es antes, después, mejor es en el momento, pero y bueno, si no podemos, no podemos. Listo, me perdono por no entender. Realmente me perdono por no entender. No entendí, reaccioné, ok, pero ahora sí me doy cuenta, esto no estuvo bueno, ¿sí? Entonces, si se llegan a dar cuenta en el momento, dense cuenta que si abren la boca ahí, la van a escalar la situación. Pero es momento de pausa. Me relajo, sonrío, vuelvo al sentimiento, me doy esa pausa, me doy ese momento para darme cuenta, si abro la boca ahora, esto va a empeorar la situación, porque mi mente está turbada. Voy a actuar desde la ira, voy a actuar desde el miedo, voy a actuar desde la vergüenza, voy a actuar desde lo que sea. No, no me hace bien ni a mí ni al otro. Me retiro de la escena. En este momento no voy a hablar con vos o lo que sea. Y buscar después otro momento donde podamos estar desde otro lugar, hablar con la persona.
aclarar la situación. Che, me dijiste esto que no entendí por qué me lo dijiste, no me hizo sentir bien, por ahí soy yo que me enganché mal, por ahí vos venías un poco medio cruzado, o lo que sea. ¿Sí? Siempre hay condiciones para esto, para este tipo de intercambios y conflictos. Y si puedo ver las condiciones, todo se afloja. Seguida me doy cuenta que por ahí la persona que me está hablando no está bien en ese momento, ¿no? O por ahí hace mucho que no está bien. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto es como lo otro, es práctica, no les va a salir a la primera. Por favor, perdónense, pero insistan, perseveren, tengan paciencia, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esto es como muy importante, ¿sí? El otro aspecto es la meditación caminando. La meditación caminando es te perdono a ti, me perdono a mí, un paso. Te perdono a ti, me perdono a mí, o como ustedes lo quieran decir, ¿sí? Pero siempre es lo mismo que decimos en la meditación, sentada, pero mucho más rápido porque estamos caminando con eso. No es una meditación en sí, en el sentido de la meditación sentada, es más un ejercicio de condicionamiento mental para abrirnos al perdón. Entonces, lo importante mientras estamos caminando y diciendo esto es tener el corazón abierto. Cada vez, cada paso que doy, tener esa intención clara, prístina de perdonar y perdonarme, perdonarte, perdonarme, perdonarte, perdonarme. Una y otra vez. ¿Sí? Es una caminata que a mí me resulta como muy energizante en realidad, ¿no? No hay mucho lugar para que aparezcan obstáculos porque es muy continuo y ese es un tema porque, bueno, no, como digo, no va a ser lo mismo que la meditación, no van a poder trabajar la purificación de la mente de la misma manera, aunque en algún momento puede surgir algún obstáculo, pero también cansa esa repetición continua, entonces tampoco es para hacerlo muy largo, ¿se entiende? Es la caminata, sí, Si no tenemos a nadie que nos surja como para perdonar, también se va diciendo, sí. Sí, porque es un ejercicio de condicionamiento mental, entonces no importa si estamos trabajando con alguien o no, pero en realidad siempre estamos perdonándonos y perdonando. Si no, no vivimos en este mundo con un montón de gente alrededor haciendo un montón de cosas. Es continuo. Entonces, no tiene tanta relación con la meditación que estamos haciendo y con la persona que estamos trabajando, sino con dirigir nuestra atención hacia el perdón y condicionar nuestra mente hacia esa actitud de perdonar. ¿Sí? Otra sugerencia que van a recibir en el retiro es hacer la oración que ya les leí en otro momento, del perdón a la noche, que tiene el mismo sentido que la meditación caminando, es antes de dormir, decir la oración para condicionar la mente en esa dirección. ¿Sí? Entonces son un montón de herramientas distintas, como digo, la principal es la meditación, es la más importante, es la más profunda como trabajo. Los otros son herramientas extras para seguir en una misma dirección. ¿Sí? Yo tengo ¿Tienen una alguna pregunta, Mar. pregunta? Sí. Yo vengo usando bastante digamos, los encuentros estos del perdón, ¿no? Y entonces hago la meditación guiada, ¿viste? Que nos va Ok. guiando. ¿Es recomendable eso o es recomendable?
que me siente solo y yo direccione, o no pasa nada, o es indistinto. Para mí, las guías es para hacerlo una vez por semana. Ok, Y si quieren dos, después está bueno no usar las guías, en el bien, sentido de que muchas veces en la guía uno está más pensando en lo que dice la persona que guía que en el propio proceso. Te distraes con la guía. Entonces, bien, simplemente es otra vez, la meditación guiada es un ejercicio, es un recurso para de alguna manera internalizar las instrucciones y entender un poco más profundo qué es lo que estamos haciendo, nada más. el Una vez proceso. que uno entendió eso, dejarlo. Ahora, si en algún momento uno siente, bueno, necesito hacer una meditación guiada eventualmente para volver a recordar algún aspecto, háganlo, es una herramienta, úsenla como les parezca adecuado. Lo que digo es que si todo Perfecto, el tiempo hacen eso, no van a poder profundizar. entendidísimo. ¿Está bien? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos. Bueno, muy bien. Los espero, ojalá nos veamos en el próximo encuentro, que es el último de toda esta serie, donde un poco vamos a ver los 12 principios del perdón y vamos a recapitular todo un poco lo que trabajamos y darle como un cierre, uniendo todos los aspectos. Así que bueno, y los que vienen al retiro, los espero el sábado. Vale, Abrazo gracias, para todos. Maru. Muy bien. Chao, Chao. Gracias, Maru, Maru. gracias. Gracias a Chao, chao a todos. todos. Chau, 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 Buena chau. semana, nos vemos. Chao, Igual. chao. Chao, buena semana.